Muy buenas noches, chicos. ¿Me consiguen escuchar? Si se le escucha, ingeniero. Genial, chicos. Mil disculpas, por favor, por lo de la música. Estoy conectado a través de otro computador y el único navegador disponible es Firefox. Y Firefox parece que no está permitiendo compartir el audio de las pestañas. Bueno, infelizmente, eso nos deja así sin música el día de hoy. Disculpo, por favor, a la siguiente ya tendré que tener previsto esa situación. Y bueno, me consiguen escuchar bien porque en la anterior clase estuve con problemas de audio y de micrófono, parece que se me escuchaba bajo. No sé si le escuchan bien o también está bajo en el caso de ustedes. ¿Están ahí? ¿Me están consiguiendo escuchar, por favor? Sí se le logra escuchar, ingeniero. Un poco al fondo, pero se te escucha. Vamos a intentar mejorar esto, ¿ok? Ok, chicos, entonces continuemos con nuestra sesión. Estábamos realizando unos pequeños ejercicios. Entonces voy a proceder a compartir la pantalla. ¿Me confirman, por favor, que puedan verlo? Sí, se ve, ingeniero. Genial, muchas gracias, Vidal. Ok, chicos, habíamos visto hasta la clase anterior este tema de potencia y energía, pero completamente en el caso continuo, ¿no? Entonces faltaría realizar algunos ejemplos de esto en el caso discreto. Eh, ¿Lograron ver este tema del seno evaluado al infinito? A ver, ¿alguien consiguió revisar eso? Si no, para... ¿Nadie, chicos? Uy, chicos, malo. Bueno, me quedará pendiente entonces eso. Ok, pero antes de comenzar con la sesión, vamos a hacer lo siguiente. No sé si aquí en este curso me consultaron acerca del sílabus. Se estaba quedando pendiente el tema del sílabus del curso. Sí, ingeniero. Ok, entonces voy a compartir el sílabus. Ya lo he subido al centro de cómputo, entonces creo que debería estar disponible para ustedes. Pero de todas formas lo vamos a explicar aquí.
Ok, chicos. El sílabus, como les digo, ya está en el centro del cómputo, así que creo que ya deberían ser capaces de verlo, pero de todas formas lo vamos a explicar. Como ya saben, el curso es de señales y sistemas. El código de asignatura es el 501 ALI. El número de créditos es 4. La fecha de inicio de clases estuvo programada para el 16 de mayo del 2022. No hemos tenido ningún retraso hasta el momento. Así que la fecha de conclusión estaría programada para el 12 de septiembre de este año. Sin embargo, vamos a ver la posibilidad de acabar un poco antes para que así tengan ustedes tiempo para sus demás cursos, ¿no? El número de horas lectivas a la semana son de 5 horas. ¿No? Ya saben el horario, es de lunes, miércoles y viernes. El miércoles de 7 a 9 y el viernes de 7 a 8, ¿no? El modo es virtual, modo de enseñanza durante el presente semestre académico. Ya me conocen, ya, bueno, ustedes son de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica. Entonces, vamos a ver algunas, bueno, más que nada la sumilla del curso está más dirigida a señales y sistemas propiamente dicho, justamente como base para el área de comunicaciones, para control de sistemas, control adaptativo, diseños de filtros análogos, digitales y procesamiento de señales, ¿no? Entonces abarca los contenidos de señales en tiempo continuo, discreto, periodicidad, aplicaciones de la serie de Fourier, transformaciones de Fourier, las convoluciones, sistemas de señales y variantes en el tiempo y descripción de sistemas mediante ecuaciones diferenciales, ¿no? De igual manera, la función de transferencia. Entonces, ¿qué es lo que esperamos al final del curso? Entonces, que ustedes sean capaces de analizar y sintetizar una señal, no solo en series de Fourier, esto vamos a cambiar en frecuencia. Okay. Justamente para ese tema vamos a ver el tema de las transformadas, ¿no? Vamos a ver el tema de programación de señales en MATLAB, porque considero que es algo interesante para el curso, ¿no? A pesar de que MATLAB es netamente para señales discretas, podemos hacer pensar al programa que estamos trabajando con señales continuas, ¿no? Vamos a ver algunas clases prácticas. Solamente la clase que viene va a ser una clase más práctica para ver cómo es el tema de representación de señales gráficas con el entorno de MATLAB. Y bueno, para el curso están programadas las siguientes cosas, ¿no? El primer contenido, que es el tema más fundamental, de señales periódicas y no periódicas. Ya habíamos visto ese tema, las representaciones analíticas y gráficas de una señal, justamente es lo que vamos a ver. Para el segundo capítulo tenemos preparado el tema de sistemas lineales, las señales invariantes en el tiempo, un poco sus propiedades, sus definiciones y una descripción de sistemas lineales mediante ecuaciones diferenciales o ecuaciones de diferencias. Eso es importante porque justamente ese tema de ecuaciones en diferencias lo van a ver bastante en lo que es procesamiento digital de señales, y las ecuaciones diferenciales las van a ver un poco en lo que es el curso de control, más que nada en modelamiento de sistemas, ¿no? De igual manera vamos a ver muy rápidamente lo que es la serie de Fourier. Tengo entendido que ustedes tienen un curso previo de fundamentos de señales. Entonces, no sé si alguno me puede alcanzar el sílabus de esa materia para poder ver en qué cosas vamos a enfatizar más y en qué cosas no. No sé si, Héctor, tú podrías conseguir ese sílabus. ¿Héctor está presente? Bueno, Sí, estoy desgraciadamente, compañero. Buenas noches. buenas noches. ¿Tú crees que puedes conseguirlo, Héctor? No, no, ingeniero, me iban a mandar otro link. Uy, no sé qué está escuchando nada bien, o es que yo soy el único que está escuchando esto. No, Ok, yo de sí. todas maneras,
Por favor, necesitaría que me alcances al menos a grande escala qué temas han abarcado durante ese curso, por los que hayan hecho eso. Entonces agradeceré bastante que me alcancen esa información por correo electrónico. Para la segunda, bueno, eso está preparado para la primera unidad didáctica, la cual va a ser de 5 semanas. Actualmente estamos entrando ya a la tercera semana, justamente donde vamos a ver el tema de señales lineales, y las últimas 2 semanas estaríamos viendo la serie de Fourier, dependiendo del tema, del tiempo. Parte de los sistemas lineales ya lo habíamos visto ya en la primera parte de la semana anterior. Sí, Héctor, no te preocupes, parece que está teniendo una falla técnica. Ok, tengo programado para el tema de los exámenes, justamente dejar esa semana de guarda. Tengo entendido que ustedes también tienen otros cursos, así que durante esa semana solo nos vamos a dedicar al examen. Vamos a intentar terminar lo más pronto posible, ¿no? O sea, tenemos las 5 semanas, tratemos de acabarlo en esas 5 semanas, ¿no? Para que así ustedes estén libres esta semana de exámenes y solo tengamos el examen en esos días, y los demás días serían horas de consulta, en las cuales ustedes también podrían realizar sus diversas actividades, ¿no? Y los que necesiten consultar, estaríamos ahí abriendo siempre la sesión, para que no quede eso. Entonces se les estaría dando esa facilidad en el curso. De igual manera, para la segunda unidad didáctica ya tenemos programado lo que son las transformadas de Fourier. Vamos a ver la transformada de Fourier en tiempo continuo y la transformada de Fourier en tiempo discreto. Vamos a ver un poco la transformada de Fourier en sus dos versiones, en el tiempo discreto, tanto para señales infinitas como para señales finitas. También vamos a hacer un análisis espectral de las señales, ¿no? Vamos a caracterizar las señales en términos de frecuencia, anchos de banda y todo eso. Y bueno, eso nos tomaría unas 5 semanas aproximadamente también. Así que quedaría la última semana para el tema de los exámenes de igual manera. De la misma manera como se hizo para la primera unidad. Para la tercera unidad ya es el tema netamente de lo que son funciones de transferencia de un sistema. Ahí veremos las relaciones de entrada-salida con las señales que estamos viendo. Justamente trabajando los temas de señales o sistemas LTI, la cual no va a ser más que 4 semanas. Y finalmente tendríamos el tema del examen, ¿no? El examen final, durante una semana. ¿Ya? En el caso de aquellas personas que necesiten dar un sustitutorio, entonces obviamente va a ser dentro de esta semana, de modo de que no estemos alargando mucho ese tema. Intentaré en lo posible de poder darles las notas lo más antes posible. Y bueno, lo que vamos a hacer es, durante el siguiente curso, básicamente es una transferencia de conocimientos a través de la bibliografía que ya estamos viendo, y también mediante algunas sesiones prácticas donde veremos el tema de la programación MATLAB, ¿no? Obviamente, terminadas algunas unidades, vamos a tener el tema de las listas, para que no se les haga muy pesado. No vamos a rellenarles bueno, no voy a rellenarles de muchas listas, pero sin embargo van a haber listas en el curso, las cuales van a tener un peso, por favor, y en ese sentido ya les había comentado que son notas muy, muy buenas, así que aprovechenlas. Ya les había comentado también el tema del criterio de aprobación del curso, en las cuales tenemos un 30% para las listas y un 70% para el tema del examen parcial, ¿no? Tanto para la primera, segunda y tercera unidad, las primeras dos tienen un porcentaje de 30% y el último ya tiene un porcentaje de 40%.
¿no? La cual hace el 100% para el tema de, de la aprobación del curso, ¿no? Entonces, tenemos la bibliografía básica, que es el libro de Oppenheim, y una bibliografía complementaria, ¿no? De ese autor, Hughes Wade, Señales y Sistemas, del año 2011, y una webgrafía que es justamente de otro libro de Señales y Sistemas en MATLAB, que es muy bueno. Entonces, básicamente esa sería toda la descripción del syllabus. ¿Okay? ¿Alguna duda, alguna consulta, chicos? Ok, si no hay ninguna duda o consulta, entonces voy a proceder a darles algunas indicaciones para sus exámenes. En el caso del examen de entrada, he sido un poco flexible en ciertos aspectos. Sin embargo, para el tema del examen parcial, dependiendo de cómo sea, dependiendo de las indicaciones que nos dé la autoridad universitaria, si es que no hay ninguna variación de lo esperado, entonces estaríamos trabajando con el tema de la virtualidad aún para los exámenes. Sin embargo, en caso de que demos algún examen de manera presencial, como ya les había mencionado, les estaré comunicando eso con por lo menos una semana de anticipación en lo posible, ¿no? Sin embargo, para los días que se tenga que dar un examen virtual, necesito que todos cuenten con una cámara web, que estén en un ambiente iluminado y que la configuración de visión de la cámara web muestre tanto a ustedes como el entorno en el cual ustedes están trabajando. Esto quiere decir que los quiero ver trabajando sobre el papel y observando solo la pantalla para términos de que tengan que ver la prueba, ¿no? En el caso de que hayan personas que no estén con la cámara web habilitada, infelizmente no voy a poder, no voy a tener otra opción que no calificar su examen, ¿no? Por otro lado, en el caso de las personas que necesiten un permiso especial, por favor justifíquenlo con la debida documentación que acredite que no pudieron rendir el examen para así no tener futuros inconvenientes. Finalmente, durante el examen, ustedes van a tener que tener el micrófono abierto para que de esa forma se pueda escuchar el entorno de ustedes. No importa si es que si es que hay ruido externo o así por el estilo, pueden ustedes bajar el volumen de su computador, si pueden un poco, pero lo que yo necesito ver es que ustedes estén dando prácticamente solos, ¿no? Son esas recomendaciones, chicos, así que esto justamente lo hago con el fin de que ustedes ya sepan con anticipación cómo es que serán algunas cosas y que se vayan preparando, ¿no? Ya saben que a guerra organizada no mata gente. Listo, chicos. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta ahí? ¿O todo claro? Ingeniero, Sí, Vidal. solo va a haber un examen. Por unidad, sí. En global en el curso van a haber 3 exámenes. Y bueno, para el que lo necesite, un No sustituto. va a haber entonces práctica calificada o algo así. No. En este caso, el criterio de evaluación que estoy optando, que les mencioné, es de un examen parcial y una lista de ejercicios. Donde la lista de ejercicios tiene un porcentaje del 30%. Y su examen parcial tiene un porcentaje del 70%. Ok, así que chicos, la materia va a ser tranquila. Okay, así que estudien, ¿no? Ok, así que estudien. ¿No? Ok, chicos, ¿alguna duda, alguna consulta hasta ahí? Sí, Vidal. 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 Sí, Vid
¿Alguna otra duda? Sí, Alejandro. Ingeniero, buenas noches. Bueno, tenía Buenas una noches. consulta parecida a la del compañero. Y, bueno, también en parte es una petición, no sé si. Bueno, de forma personal, me parece que. O no sé cuál es la posibilidad de tal vez de que se pueda incluir alguna evaluación más por cada parcial. Bueno, no sé, como le digo, de forma personal, siento que es tal vez un poco elevado el peso del examen parcial, ¿no? Prácticamente depende de eso. O no sé, ¿no? Muy independientemente de que sea presencial o virtual, bueno, básicamente ese es un tanto mi duda, ¿no? Y tal vez mi petición tal vez de pedirle de que haya tal vez una evaluación más. Me parece interesante tu punto de vista, Alejandro. Sin embargo, por ese tema justo de que para que no dependan solo del examen parcial, es por ello que les estoy dando esas listas de ejercicios, ¿no? Esas listas de ejercicios tienen un peso bastante bueno y obviamente quien ha hecho las listas de ejercicios no va a tener ningún problema en dar el parcial. Prácticamente van a ser ejercicios muy parecidos y justamente el motivo de hacer esas listas de ejercicios es que ustedes sepan qué es lo que van a hacer, ¿no? Obviamente ya les había dicho que ustedes tienen que ser lo más detallados posibles, o sea, esfuércense en hacer de una manera secuencial la lista de ejercicios. Por ejemplo, no se coman muchos pasos, ¿no? O sea, sepan de qué está viniendo alguna cosa. Por ejemplo, en el tema de señales exponenciales, para hallar la magnitud, sabemos que una magnitud de una señal exponencial, por ejemplo, es 1, ¿ya? Si no tiene ninguna constante adelante. Eso ya sabemos, ¿no? Pero en la lista de ejercicios, por lo menos, esfuércense en hacer un paso más allá. O sea, ¿de dónde viene ese 1? Una expansión, por ejemplo, en senos y cosenos, ¿no? Ahora, si incluyo el tema de las prácticas calificadas y todo eso, estaría restándole un poco el tema del tiempo para poder darles las clases y hacer las clases prácticas, que es lo que también me interesa, ¿no? Y justamente por ello también es el que les estoy dando esa semana entera para, para que ustedes eh, se puedan dar el tiempo de tener, por ejemplo, un poco más de tiempo libre para poder dedicarse en otros cursos o para este curso, ¿no? O sea, no les estoy exigiendo, por ejemplo, hacer clases justo en la semana de exámenes o que estén haciendo prácticas calificadas justo en la semana de exámenes, no. Por ese motivo es, Alejandro. Sin embargo, dependiendo de cómo vemos el avance, tal vez podría haber la posibilidad. Pero como te digo, va a depender bastante de cómo vaya nuestro avance y para que no estemos ahí en sobretiempo. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta, chicos? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Eric. Ah, ingeniero, ya, por decir, esa lista de ejercicios lo hacemos y aprobamos, pero en el examen, como vale el 70% y la nota es de 14, la mayoría no llegamos, tal vez, pues, no, digo, en una suposición, ¿no? En ese caso, ¿cómo haríamos? O sea, porque hay cursos también pesados que, digamos, no se puede llegar así, pues, a la nota 14, pues, ¿no? Entonces, eso sería mi duda, ¿no? Mira, para que no llegues a la nota 14, si aún así has hecho bien la lista, entonces estaríamos hablando de que saques o sea, estaría sacando menos de cuánto, menos de 8. Porque mira, la lista es, como te digo, una nota muy buena,
la lista de ejercicios, tendrías ahí prácticamente 6 puntos asegurados y tendrías que dar el examen prácticamente para un 10, no sé, un 10 más el 70%, claro, como un 12, a ver, claro, como un 12, un 14. Y son cosas que estás viendo en la lista. Justamente por eso es que te estoy diciendo que en la lista estés aplicado, ¿no? O sea, si has hecho la lista, si has entendido qué es lo que estás haciendo en la lista, entonces no le veo ningún problema al examen. Ahora, chicos, no le tengan miedo a ese examen. O sea, ustedes intenten ser lo más secuenciales posible. Sean, por eso les digo, sean lo más claros en su resolución. Obviamente, si han hecho la lista con ciencia, van a saber qué es lo que están haciendo en el examen. Por otra parte, si tienen participaciones, si, si ven interés en el curso, que son otros aspectos que también se califican, obviamente esas cosas van a sumar. En cambio, si pienso que estoy hablando, digamos, solo con una pantalla, entonces son dos cosas, o han entendido completamente o no han entendido nada. Entonces, en el mejor de los casos es que han entendido completamente, ¿no? O por lo menos, no sé, decir si se entendió o no se entendió. Entonces, justamente eso era lo que les había mencionado en el inicio de clases. Por eso les digo, aprovechen las listas, chicos. Y otra cosa, dependiendo también de cómo vayamos, incluso podríamos hasta ver el tema de la práctica calificada. Pero lo que no quiero es justamente eso, como tú mencionas, Eric, saturarlos justamente por el tema de que ustedes tienen otras materias, otros cursos pesados. Entonces, que tengan 2 o 3 exámenes el mismo día, eso ya es bien pesado. Por eso es que estoy dedicando una semana entera para el tema de los exámenes, para que ustedes tengan tiempo de poder dedicarse también a otras cosas. Porque si no, ya estaríamos hablando de, por ejemplo, una práctica calificada, ya que estamos dedicando, por ejemplo, una semana para el examen, entonces, de las cuales tenemos 5 horas, dedicar 2 horas para una práctica calificada y 2 horas para un examen, yo pienso que es un poco demasiado para ustedes, chicos, por el mismo tema del esfuerzo mental. Entonces, consideren eso. Pero si aún así están deseosos de dar una práctica calificada y todo eso, entonces vamos a ver la posibilidad de eso. Pero justamente les digo, va a depender también del tiempo que tengamos y que hayamos dedicado a todo. ¿Alguna otra consulta, chicos? Ok, si no hay ninguna otra duda, otra consulta, entonces cerramos ese negocio aquí. Y vamos a continuar con nuestros ejemplos.
Ok, chicos, entonces continuamos con el tema de los ejercicios. Habíamos visto el tema de potencia y energía para el tema para las señales en tiempo continuo. Y lo que estaba faltando era el tema de potencia y energía para el caso discreto, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver con algunos ejemplos. A ver si habíamos terminado prácticamente. Habíamos visto 3 ejemplos para el tema continuo, ¿no? Ok. Entonces, aquí. Vamos a cerrar este asunto. Ok, vamos a ver la potencia y la energía en esta señal discreta. Ok, ¿cómo es la potencia y la energía en señales discretas? Vamos a ver, ¿alguien recuerda la fórmula? Ok, nadie, chicos. Ya. Entonces, la fórmula, por ejemplo, de energía y potencia era muy similar en el caso continuo, con la diferencia de que ya no estábamos hablando de una integral, sino estábamos hablando de una sumatoria, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de la potencia, la potencia está denotada por el límite cuando n tiende al infinito, de 1 sobre 2n más 1. De una sumatoria que va desde menos n hasta n. De una señal, en este caso discreta, bueno, de la magnitud de una señal discreta al cuadrado. ¿Ok? Eso era por el caso, por el tema de la potencia. Vamos a bajar un poco. Y para el tema de la energía, ¿cómo está definido? La energía está definida como la sumatoria entre n desde menos infinito hasta infinito, ¿no? Y de manera similar al otro caso, es la magnitud de una señal discreta al cuadrado. ¿Sí? Entonces, usando esas dos fórmulas, vamos a poder evaluar la potencia y la energía de una señal. ¿Ok? Vamos a empezar entonces evaluando el tema de la energía, ¿no? Para ello, ¿qué es lo que necesitamos? En ambos casos, vamos a necesitar la magnitud de la señal al cuadrado. Entonces, ¿cómo hallamos eso? Para este caso es sencillo. Vamos a agarrar la señal x1, vamos a sacar la magnitud y le elevamos al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a hacer eso con esta señal, de n al cuadrado. Eso que sería igual, esto sería igual a hacer esto, ¿no?
todo esto elevado a la n. Ok, una vez que ya tenemos esta magnitud al cuadrado, ya podemos reemplazar en nuestras fórmulas, ¿no? Vamos a empezar entonces con la señal de energía. ¿Qué tenemos en la señal de energía? Tenemos una evaluación desde... obviamente, chicos, aquí está el cuadrado, ¿no? Bueno, la señal de escalón unitario al cuadrado es prácticamente la misma señal de escalón unitario. Antes que me olvide. Entonces aquí tenemos esta evaluación desde menos infinito hasta infinito de la magnitud de la señal discreta al cuadrado, ¿no? En este caso sería de un cuarto de n por el escalón unitario. Entonces, ¿qué propiedad nos dice que tiene el escalón unitario? ¿Alguien me dice de cuánto en cuánto existe esta señal de escalón unitario? ¿O desde dónde hasta dónde? De cero más infinito. Exacto, muy bien, Mauro. Entonces, ya que esta señal de escalón unitario existe desde 0 hasta infinito, al multiplicar una señal, entonces va a hacer que esa señal también exista solo desde 0 hasta infinito. Por lo tanto, nuestra señal, bueno, nuestro cálculo de energía se va a reducir a lo siguiente. Nuestra sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, ¿no? En este caso, de un cuarto de elevado a la n. Y esta sumatoria, ¿a cuánto es igual? ¿Alguien sabe? Ok. Esa señal, bueno, esta sumatoria es igual a lo siguiente. Por favor, esto revísenlo bien. Si pueden demostrarlo, sería genial. Han llevado inducción matemática, entonces va a ser sencillo, ¿no? Y tenemos una sumatoria desde 0 hasta el infinito de alfa a la n, donde alfa es menor a 1, entonces el resultado de esta sumatoria es igual a 1 sobre 1 menos alfa, ¿no? Existe otra variante de este, creo que es esta n de alfa n, y si no estoy mal, esa cosa. Este es un caso más general, ¿no? Y este caso es más demostrable todavía, bueno, más fácil de demostrar. Bien, entonces eso no les dejo de tarea, pero sí les animo por favor a que lo puedan revisar, para que de esa forma entonces pueda quedar mucho más claro, ¿no? Entonces, a ver, creo que es una más o menos. Bien. Ok, entonces, utilizando esta propiedad, o bueno, esta sumatoria, un término infinito, que es elevado a la potencia de n menos a 1, considerando eso, podemos decir lo siguiente, que esta sumatoria es igual a 1 sobre 1 menos un cuarto, ¿no? ¿Y esto qué es igual? 1 sobre 3 cuartos igual a 4 tercios.
¿no? Entonces, con eso ya sabemos que tenemos energía finita. ¿Y qué pasaba cuando teníamos energía finita? No, pues teníamos una potencia igual a cero, ¿no? Entonces, vamos a ganar un poco de tiempo con eso. Ya no le vamos a demostrar eso, vamos a hacer uso de esa propiedad. Entonces, si ya tenemos nuestra energía, podemos decir que nuestra potencia de la señal es cero. Ya que la energía menor a infinito es finita, ¿no? Entonces, así básicamente sería el tema de señales de potencia y energía en el caso discreto. Prácticamente igual que en el caso continuo, con la diferencia de que esta vez ya no están tratando con integrales, sino con sumatorias. Ok, vamos a ver otro ejemplo más. Entonces, ¿qué pasa en el caso donde tenemos una exponencial compleja? Vamos a hallar lo mismo. Vamos a hallar potencia y energía, ¿no? Por ello vamos a hacer uso de nuevamente de estas dos fórmulas. Vamos a copiar aquí. Y como habíamos visto en el caso anterior, teníamos el tema de la magnitud de la señal elevada al cuadrado, ¿no? Ok, entonces chicos, esto ya habíamos visto antes. ¿Cuál es la magnitud de esta señal exponencial compleja? ¿Alguien, chicos? Uno, ingeniero. Genial, David. Exacto. Efectivamente es 1, ¿no? Entonces, ya que es 1, ¿qué es lo que podemos decir? Si evaluamos nuestra señal de energía, nuestra sumatoria para n desde menos infinito hasta infinito, es la magnitud de nuestra señal elevado al cuadrado, vamos a tener una sumatoria de 1, ¿no? 1 elevado al, bueno, una sumatoria de 1 al infinito, ya pues prácticamente infinito. Entonces, ya que tenemos una energía infinita, podemos decir que nuestra potencia es finita. Pues en este caso, ¿cuál es la potencia? Pues vamos a hallar ahora la potencia de nuestra señal. Para ello hacemos uso de nuestra fórmula. De nuestro límite cuando n tiende al infinito, n mayúsculo tiende al infinito. Sobre 2n más 1. Ok, entonces aquí tenemos ya básicamente un límite de 1 sobre 2n más 1. ¿Y a cuánto equivale esta sumatoria? ¿Alguien sabe?
prácticamente una sumatoria de elementos finitos. ¿Alguien, chicos? ¿Nadie? ¿Han visto en cursos anteriores el tema de sumatorias? Ingeniero, creo que su valor es el límite superior menos el límite inferior más uno, si no me equivoco. Ya. Ese es el límite superior menos el límite inferior más uno, ¿no? Bien, entonces, ¿a cuánto equivale esto? Reducción más uno. Uno. Entonces, si eso reemplazamos aquí. Ay, ¿quién es el que dijo eso? Yo, ingeniero. Genial, muy bien, Lenin. Lenin, como el de la historia. Sí. Ok. Está bien, Ángel. Mejor te decimos Ángel ya. Genial, Ángel. Un poco extraño ese nombre, ¿no? Ángel Lenin, son como dos caras de la moneda. Pero está bien, está bien. Entonces, eso básicamente que hace que nuestro límite desaparezca, ¿no? Porque ya tendríamos este tema zanjado. Entonces, nuestra potencia vendría a ser 1, ¿no? Entonces, una vez más, se cumple nuestra propiedad, donde tenemos una energía igual a infinito y una potencia finita. Acá vamos a decir lo siguiente. Potencia finita. ¿No? Ok, vamos entonces con uno más. ¿Qué pasa si ahora nuestra señal es una señal coseno? ¿Qué pasaría en este caso? Entonces, ya habíamos visto algo así en nuestro caso anterior, ¿no? Ya habíamos visto acá una integral de seno y coseno, ¿no? Entonces, aquí vamos a copiar estas fórmulas y lo vamos a dejar aquí. ¿Ya? Solo que, a diferencia del otro caso, este los voy a dejar por ustedes para que puedan practicar, ¿no? Es sencillo. Igual que el otro caso, también va a tener una evaluación al límite o van a tener una sumatoria del menos infinito al infinito de una señal coseno elevado al cuadrado. ¿Ya? Okay. Pero en este caso les voy a dar una pista. La potencia en este caso es finita.
Ok, chicos, entonces vamos a ir con los otros ejemplos, ¿ya? Si no, no vamos a acabar nunca. Ok, este es un pedido de William. No sé si William está presente. Había pedido el tema de la periodicidad de señales, ¿no? Entonces, para ese caso vamos a ver el tema de periodicidad en los dos tipos de señales, ¿no? El tema continuo como también el tema discreto. Ok, vamos con el primero de ellos. Ok, tenemos la señal 2 por una exponencial compleja elevado a la t más pi cuartos, ¿no? Todo eso multiplicado por la señal de escalón unitario. Entonces, aquí les pregunto, ¿esa señal es periódica o no es periódica? ¿Y cuánto es su periodo? Chicos, participen por favor para saber que están ahí, que están presentes. Chicos, ¿alguien? Ingeniero, pienso que no es periódica porque está multiplicándose con el escalón unitario. Sí, sí, ya lo malogra ahí. A ver, Wilmer dice que es periódica y Mauro dice que no es periódica. A ver, ¿alguien más para desempatar? Ingeniero, Sí, Rolly. bueno, como mi compañero anterior también dijo, como es una exponencial compleja, claro, como un fasorial estaría ahí rotando, pero como está multiplicada por este impulso unitario, perdón, escalón unitario, no, bueno, perderías la periodicidad. Exacto. Ok, ustedes lo dijeron, ¿no? Mauro, Rolly. Wilmer, infelizmente tú estarás cerrado esta vez. Pero ya verás que en la próxima vas a estar bien, no te preocupes. Vas a tener tu reivindicación. Ya. Como dicen, como dijeron tus compañeros, existe una cierta periodicidad, ¿no? Por ese tema. Pero antes de que nos vayamos a ver ese tema, de si es periódica o no es periódica, analizando este exponencial, tenemos que ver todo lo que compone una señal. En este caso, la señal está multiplicada por una constante, ¿no? Y también está multiplicado por otra señal, en este caso el escalón unitario. Y ya lo habíamos visto en el caso discreto. Cuando esta señal de escalón unitario multiplica una señal, la va a modificar tanto en amplitud como en... Bueno, en amplitud no tanto, ¿no? Pero aunque también
sí lo va a modificar en amplitud, pero también va a modificar su periodo. En ese sentido, ya no habría mucho, ya no habría sentido de analizar la periodicidad de esta señal, porque justamente está apareciendo este escalón unitario. Y este escalón unitario solo existe a partir del instante cero, por instantes mayores o iguales a cero, ¿no? En ese sentido, este x de t no es periódico. No, o ingeniero, otra forma hubiese sido llevarlo a la forma usando la identidad de Euler y ahí también ver que el coseno con el seno, bueno, también solo tendrían valores para mayores o iguales que cero. Ujú. Sí, o sea, hubiese sido, bueno, hubiésemos tenido que agarrar este tema de aquí, intentar sacar el periodo fundamental y todo ese tema, ¿no? Entonces, eso lo vamos a dejar para ustedes, ¿no? Para avanzar justamente No, con el pedido de ingeniero, Wilmer, William. Sí, Eric. ingeniero, pero si llevamos a la fórmula de Euler, ¿cómo resolveríamos en la función compleja? Porque sería coseno de t más pi cuartos por u de t, por el escalón unitario, más el imaginario por el coseno de t más pi cuartos por el escalón unitario. O sea, y llevándola al periodo fundamental, ¿cómo resolveríamos esa ecuación con el complejo? Y justamente ese tema en este caso, por ejemplo, el exponencial, cuando lo llevas a su forma de Euler, tiene un comportamiento medio especial. Por ese tema, si han revisado, a ver, lo tenemos en el slide anterior, si no estoy mal. Creo que es en este. Vamos a ver. A ver, ¿dónde está ese asunto? Ya lo habíamos visto en el tema de comparación de señales, justamente antes de entrar en el tema de impulso y escalón. Entonces, por ejemplo, bueno, va a tener un comportamiento de ese tipo, ¿no? Ya tenemos un ángulo. En este caso, el ángulo va a ser un desfase. Este tema. Entonces, si igualamos este omega su tema aquí, vamos a hacer que nuestro periodo fundamental es igual a 1, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, aquí es más fácil trabajarlo cuando ya está en una forma exponencial. Si lo llevásemos al tema de los cosenos y a los senos, con su señal de Euler, al final vamos a tener que hallar la misma posición, este omega 0t. Pero en ese caso, ya va a ser un poco más complicado por ese tema del J. Entonces, recomendación, siempre manejen este tema de la periodicidad de señales complejas, no solo con la exponencial. Pero antes que me olvide, quería recomendarles también algo. Esto es justamente algo que tenía que ver con este coseno y también con una suma de señales. Por ejemplo, cuando tenemos una suma de señales, un seno más un coseno, sabemos que el seno tiene un comportamiento igual al del coseno, con la diferencia que es, bueno, el coseno es prácticamente un seno desfasado, ¿no? Vamos a tener lo mismo. Pero ya cuando se empiezan a sumar, empiezan a comportarse medio extraño. Va a tener una cierta periodicidad, pero no solo el periodo va a variar, sino también va a variar la amplitud. Entonces, eso ya me pasó una vez.
Solamente analicen también ese tema de las señales con el tema de la amplitud. La amplitud se ve modificada. Más adelante vamos a ver el tema del muestreo. Y en el tema de muestreo y la cuantización, que es un tema importantísimo, vamos a ver los niveles de cuantización. En este tema de la suma de señales, como dice también Eric Ángel, si no estoy mal. No, Eric Leonardo, disculpe. Ya te estoy cambiando el nombre. En el tema de las sumas de seno y coseno, tienen un comportamiento medio especial. Entonces, a veces no es bueno quedarse solo con el tema matemático, sino también es bueno verlo por el tema gráfico. ¿No? Ingeniero, Sí, Rolly. respondiendo a lo que dijo el compañero, bueno, es como había dicho que cuando cuando lo llevamos a la forma del coseno y seno, igual el escalón unitario pasa a multiplicar digamos, claro, la parte real sería el coseno y la parte imaginaria el seno, y si nosotros graficaríamos esa señal en el plano complejo, igual veríamos que no tendría valores para la parte del cero para el menos infinito, solo tendría valores para, digamos, del cero al más infinito. Entonces igual veríamos que no tendría periodicidad. Claro, pero, a ver, vamos a modificarlo esto, de modo de que sea un bonito ejercicio para ustedes, ¿no? Para empezar, sabemos que no es periódico, ¿no? Pero esto ya les dejo así para que lo analicen, los animo a que lo analicen, este tema. La mayor igual a 0, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si no les pusiera nada de esto, o sea, ya sabemos de ley que al no estar multiplicado por este escalón unitario, la señal no sería periódica para nada. Pero, ¿qué pasa si en el examen, en la práctica, les digo que determinen el periodo de la señal para t mayor o igual a 0? Entonces, en ese sentido, ya la señal sí existe. Ya el escalón unitario prácticamente desaparece. Y solo tendrían este de aquí. Entonces, considero que eso sí sería como que una muy buena práctica, ¿no? Para que lo hagan. ¿Qué, chicos? Entonces, eso lo vamos a dejar como una pequeña tarea. No es tanto una tarea, sino que es un ejercicio para que ustedes vayan viendo y analizando este tema de la señal, ¿no? Justamente eso es lo que quiero, ¿no? Que vayan viendo esas diferentes situaciones, que vayan analizando, que sepan el por qué están aconteciendo algunas cosas. Y bueno, eso también responde un poco a tu pregunta, Eric, de hace rato. Si, por ejemplo, yo les voy a meter, bueno, también lo de Vidal y Alejandro, es que si yo les voy a meter bastantes prácticas unificadas, prácticamente estaríamos con lo mismo de siempre, estaríamos repitiendo el mismo esquema. O sea, ustedes se estarían preparando para una práctica y para un eventual examen, ¿no? Bueno, para una eventual práctica y para un examen, ya que el examen es fijo, ¿no? En ese sentido estaríamos evaluando prácticamente una máquina. Ese es justamente el concepto que se quiere cambiar, donde ustedes empiecen a ver más temas, más situaciones. ¿Qué pasaría si, como el título de esa serie? Entonces, justamente ese es uno de los criterios de evaluación que se tiene. Por eso es que justamente también estoy evitando ese tema de
de las gráficas calificadas, porque también de algún u otro modo los mal acostumbra un poco a ese tema de que tengan que prepararse solo para eso, ¿no? Entonces, justamente este curso es para eso, ¿no? Para ver qué cosas pasarían si. Ahora, como les digo, existe la versión analítica, pero también existe la versión gráfica, ¿no? Algunas señales eh, van a observar su periodo más que nada gráficamente. Y ese, si no estoy mal, es uno de los siguientes ejemplos. A ver, por ejemplo, ahora vamos a ver el tema de la periodicidad de esta otra señal. Siguiendo con el tema de los escalones unitarios, que parece que les ha gustado bastante, ¿cuál sería la periodicidad de este de aquí? ¿Cuál creen que sería la periodicidad de esta señal? Prácticamente una suma de un escalón y un escalón invertido. A ver, chicos, ¿alguien? Ingeniero, Sí, Rolly. ingeniero, una consulta antes de responder la pregunta. Ujú. Cuando se habla de periodicidad, se habla en, por ejemplo, en términos de señales y sistemas, diríamos que es el valor para el cual una señal tiene la misma respuesta, o sería Es básicamente encontrar cada cuánto se repite el patrón de una señal, en términos generales. en ese caso, ingeniero, bueno, analizando la señal, se repetiría cada, bueno, infinito, porque es un valor muy pequeño y podríamos también asociarlo a infinito. Bueno, haciendo la gráfica sería como una función constante. Me dices que es una función constante desde menos infinito hasta más infinito. Sí, ajá, en uno. Claro, Entonces, en tendremos y igual a uno. considerando que ese es nuestro cero, que todos valen uno. Entonces me dices que sería una señal así, ¿no? Y que me dices que se Sí, sí. repite cada uno prácticamente. Bueno, en este caso estaríamos considerando, por ejemplo, un periodo de uno, ¿no? A ver, chicos, ¿qué dicen los demás? ¿Concuerdan con su compañero?
Ingeniero, Sí, Eric. por ejemplo, si una función no tiene periodicidad, o sea, entonces, obviamente hay funciones, por ejemplo, ¿no? La función eh, f de x es igual a x al cuadrado. En todo caso, eso sería una función, pero no sería una función no periódica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso simplemente no se va a repetir, como usted mismo lo decía, pues, ¿no? Cada cierto tiempo. Entonces, toda función algebraica puede ser una función, va a ser una función no periódica, o necesariamente tiene que ser una función trigonométrica para que sea siempre periódica o Ok, muy buena pregunta, Eric. Entonces, ahora te voy a contestar de la siguiente. Bueno, prácticamente tú me vas a contestar esa pregunta, ¿ya? Al momento de tú decir que es una señal que es igual a x al cuadrado, ¿quién es tu variable independiente? x, Ya, en este caso x no nos representa nada, ¿no? una Entonces, parábola. en el plano XY sí, pero no estamos trabajando en el plano XY. Entonces, para empezar, ahí tienes que como que un poco aterrizar en qué tipo de plano estamos, ¿ya? Entonces, para que tu pregunta sea un poco más válida, podríamos estar hablando de y de t igual a t al cuadrado, ¿no? Eso es lo que quieres decir. Sí, sí, ingeniero. Ya, entonces, primero, siempre ubícate espacialmente en el eje coordenado en el que estamos, ¿no? Tu pregunta es válida, ¿cierto? Pero si hablamos de un eje XY, entonces no tendría mucho sentido hablar de periodicidad o no, ya que no estamos trabajando sobre una señal que depende del tiempo. En este caso, nuestra señal independiente, bueno, nuestra variable independiente es una variable X que depende de cualquier manera. Sin embargo, considerando que estamos en el curso, entonces Ah, imagínate que prefieres al eje de tiempo. ingeniero, en todo caso, una función algebraica no es ni siquiera una señal. Pero espera. Justamente por eso. eh, Justamente eso es lo que quiero llegar. Tú mismo lo has dicho, es una señal algebraica. Entonces, ¿qué pasaría si esta señal algebraica tuviese como variable independiente al tiempo? Entonces, ahí sí ya cambia el asunto, ¿no? Entonces, no podemos, en ese sentido, no podemos discriminar a todas las señales algebraicas. Lo que podríamos hacer es discriminar a todas las señales algebraicas que no dependen de una, este, de una variable como es el tiempo o es esa secuencialidad, ¿no? En el caso de las señales discretas. ¿Ya? Pero sí, o sea, por ejemplo, lo que tú dices tiene mucha lógica. Para que tenga una periodicidad tendría que estar afectada con una señal seno o coseno. Sin embargo, existen ciertos tipos de señales, las cuales no necesariamente son senos y cosenos para tener una cierta periodicidad. Y justamente una de estas señales es la que estamos viendo bueno, no es esta necesariamente, ya, pero sí es prácticamente esta, ya, que es justamente la del escalón unitario, ya, y ahorita lo vamos a ver, no te preocupes. Ya, entonces, respondiendo un poco a tu pregunta de antes, yo diría que no, ya, porque tú sabes que puede que exista ahí siempre una combinación algebraica de una señal que pueda dar en una señal periódica. Entonces tenemos prácticamente
infinitas combinaciones de señales. Siempre puede haber una señal algebraica que puede dar, bueno, puede dar en una señal periódica. Y es lo que vamos a ver en este instante. Ok, antes de proseguir, ¿alguien concuerda con Rolly? ¿O alguien tiene otro punto de vista? Sí, Alejandro. Ingeniero, bueno, algo parecido, ¿no? Analizando la señal, el escalón unitario al hacer la reflexión con el otro componente que es el U de menos n, pues en esa parte sí coincidiría de que obviamente se va a formar la señal que ya usted ha dibujado. Pero no sé si escuché mal, pero bueno, desde mi punto de vista, bueno, en el caso discreto sí sería, pues se podría considerar como un periodo uno, ¿no? Eh, lo que no escuché bien es, si fuese continuo, en realidad eh, el periodo tendería a cero, ¿verdad? Si consideramos el caso continuo, Claro, como una recta sí, igual a ajá, uno. efectivamente ya no estaríamos hablando de una señal continua. O que diga que es de una señal periódica, porque básicamente nunca, es prácticamente una asíntota, ¿no? Nunca va a chocar. Bueno, es una recta paralela, ¿no? En el caso de una suma de señales de un escalón. Pero aún así, en el caso continuo, hay que considerar también varias cosas, ¿no? Que justamente la señal empiece cuando la otra señal acaba y ese asunto, ¿no? Y ahora, bueno, ya tenemos dos personas que han dicho que esta señal es periódica, entonces aquí difiere un poco del autor, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo que aparece en el libro de Oppenheim. Recuerdo haberlo visto cuando también estaba en el pregrado. Y digo que difiere un poco con el autor, porque el autor dice que esta señal es periódica porque en todo punto es igual a 1. Sin embargo, pasa lo siguiente. ¿Qué pasa si evaluamos esta señal? Bueno, antes de eso, ¿qué pasa si la evaluamos en el instante cero? X de 0, ¿cuánto valdría? Sería U de 0 más U de 0, ¿no? Independientemente de los signos. Obviamente sabemos que la señal es escalón unitario, U de n es igual a 1 y 0. 1 para valores mayores y iguales a 0, y 0 en todos los demás casos, ¿no? Y justamente lo que hemos visto en slides pasados. Ajá, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa en el instante cero? Independientemente del signo de esta señal, vamos a tener prácticamente la suma del mismo nivel. Entonces, nuestro X de 0, ¿cuánto valdría? Por lo tanto, nuestro instante cero, esa señal se está duplicando. Y prácticamente eso malogró todo. Entonces aquí es donde yo difiero del autor. El autor nos dice que es periódica con un periodo de 1. Bueno, con un periodo fundamental de 1, porque es igual a 1 para todo. Dice que X es igual a 1 para todo, ¿no? Sin embargo, evaluado en el instante cero, no es así, porque tenemos una doble suma, o la suma justamente de esto. Entonces, en ese sentido, opinión personal,
bueno, bajo el criterio mío, que me perdone el don Oppenheim, si yo digo ahí que no es periódica, ¿no? Sin embargo, donde sí sería periódica es cuando tuviésemos este caso. Cuando ya una de nuestras señales estuviese retrasada, ¿no? Porque obviamente hay una señal, va a comenzar en el instante 1, va a seguir por el otro lado, bueno, en este caso señal. Tiene ya un retraso y eso se va hasta el infinito, ¿no? Y en el otro caso, la otra sí comienza en 0. Y ahí en ese caso, ahí sí podríamos decir que tiene un periodo fundamental de 1. ¿No? Bueno, tanto puede ser en este lado o como también en este lado del desfase, ¿no? Justamente ese desfase de más menos 1 en una de las señales, ¿no? Para que justamente se cumpla esto. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta de Leonardo, entonces este es un caso especial donde prácticamente tenemos una periodicidad de señales que no son senos ni cosenos. En este caso podríamos estar hablando de una señal algebraica, ¿no? Obviamente no es del tipo algebraico al cual estamos acostumbrados, donde tenemos una combinación de variables, pero sí, ¿no? Entonces vemos ahí que no solo los senos y cosenos podrían darnos esa periodicidad. Bueno, este es en el caso discreto, ¿no? En el caso continuo también habría que ver tal vez por ahí un ruso ha descubierto eso y, y ya está en la red. Bueno. Ingeniero, Sí, Eric. pero ahí mismo usted lo dice que no es periódica la señal. En este caso sí, no es periódico, pero como te digo, en este caso, donde existe una señal con un desfase, en ahí sí sería periódica. No sé si me entendiste eso o lo volvemos a repetir. No, sí le entendí, ingeniero. Sí, sí está bien, ingeniero. Ok. A ver, los demás chicos, ¿está todo correcto ahí? ¿Hay algún otro punto de vista? ¿Todo tranquilo? Sí, ingeniero. Ya, correcto. Entonces continuemos, ¿no? Vamos a ver ahora otro ejemplo. A ver, ¿qué pasaría si ahora veamos una señal de este tipo? Entonces, así el ojo, ¿ustedes qué dirían? ¿Es periódica o no es periódica?
A ver, chicos. Bueno, para adelantar un poco, en este tema, o bueno, justamente en este ejercicio, vamos a ver lo siguiente. Este es uno de esos casos raros que aparecen, donde analíticamente no podemos sacar una periodicidad propiamente dicha, ¿no? Este es, como les digo, uno de esos casos donde tienes que verlo gráficamente. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a evaluar para el tema de K igual a 0. Entonces, para K igual a 0, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos unas señales impulso, n, impulso de n, menos otra señal de impulso de n menos 1, ¿no? Entonces, básicamente ahí tenemos una señal desfasada. Y si eso lo graficamos, nos daría lo siguiente. Tenemos aquí nuestra señal de impulso unitario de 1 en el instante 0. Y en el instante 1 tendremos una señal de impulso también, pero con amplitud de menos 1. Vamos a hacerlo aquí un poco más escalado. Ahora, ¿qué pasa para K igual a 1? Cuando K es igual a 1, vamos a tener una señal de impulso justamente en el instante 4, menos una señal de impulso, pero en el instante 5. ¿No? Entonces, eso que es igual. Vamos a graficarlo aquí. Voy a graficarlo así. Entonces, en nuestro instante 4, vamos a tener una señal de impulso de este tipo, positivo. En el instante 5 vamos a tener otra señal de impulso negativo. Ahora, ¿qué vamos a tener en el instante 2? En el instante 2 tenemos un n-8 menos un impulso en n-9. Seis, 7, 8, 9. Tenemos un impulso positivo en 8, un impulso negativo en 9. Y ahora una más. ¿Qué pasa si analizamos en K-1? K-1 tenemos lo siguiente. Un impulso de más 4 menos otro impulso de menos menos 1 más 4 más 3, ¿no? Entonces aquí tenemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces tendríamos aquí una señal de impulso positiva y aquí una señal de impulso negativa. Entonces, chicos, ahora que hemos graficado la señal, ¿ustedes qué dicen? ¿Es periódica o no es periódica?
A ver, ¿alguien? Esta parece ser periódica. Sería una señal de -1, digo, de -4 a 3, a -3, y esa misma se estaría repitiendo en 0 y 1. La misma se repetiría en 4, 5 y en 8, 9. Ujú. Bueno, en ese caso solo estamos hablando 4 puntos, ¿no? Obviamente esto sigue y sigue y sigue acá, sigue y sigue y sigue. Entonces, como dice David, bueno, esta señal en sí sí es periódica. Y el periodo fundamental de esta es de 4. Cada 4 muestras se repite esta señal. Entonces, como les digo, este es uno de esos casos extraños donde no vamos a lograr sacar tan fácilmente el periodo fundamental de manera analítica, pero sí lo vamos a sacar de manera más gráfica, ¿no? Porque es justamente así como se ve en cómo se ve esta señal. Y así, chicos, hay un montón de casos de periodicidad, no periodicidad y todo eso. Y vamos a dejar esta sesión por el día de hoy. ¿Ok? Entonces, a la siguiente clase vamos a hacer una pequeña sesión práctica donde vamos a analizar las señales. Exacto, como dijo Anderson, también periódica, Pablo también, no, se ve como periódica, exacto, era periódica, ¿no? Entonces vamos a hacer esa pequeña sesión solamente en MATLAB, y nada, chicos, necesito para ello que tengan el MATLAB instalado en sus computadores para que puedan acompañar la sesión. Yeah. Y vamos a ver justamente el tema de graficar las señales y alguna que otra cosa, ¿no? Como les decía, el MATLAB es un programa bien genial. Infelizmente, MATLAB es puramente discreto. Sin embargo, podemos hacer algunos truquillos que puedan hacer que MATLAB piense que estamos trabajando con con señales continuas, ¿no? En la que dos de procesamiento de imagen. Listo, chicos, entonces los libero ahí. Más. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Todo quedó claro, chicos? Todo bien, ingeniero. Genial, chicos. Me gustó la sesión, los he sentido más activos. Entonces, esperamos que para la siguiente la musiquita esté ahí al inicio de la sesión, ya que mucha gente más esté activa durante la clase. Ok, chicos, dicho eso, tengan muy buenas noches. Nos vemos a la siguiente. La lista, ingeniero. La lista. No te preocupes. La lista ya está ahí con todas las personas que han participado. Listo, chicos. Chao, Hasta la chao. siguiente.